hermanos. God bless you, brothers. Voy a pedirles que se pongan de pie. I'm going to ask that you please stand up. Vaya a su Biblia al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, Go to your Bible to Gospel of Mark, chapter Versi- 12, versículo 28. verse 28. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. And Mark chapter 12, verse 28 says, And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with thy all the soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And this is the first commandment. And the second is like, namely this: Thou shalt love thy neighbor as thyself, and there is none other commandment greater than these. Continuamos con el tema de la predicación amar y obedecer a Dios. And we continue with the teaching of loving and obeying God. En el mensaje anterior nos habíamos quedado en que íbamos a leer una escritura donde nos señala que el amor cubre la multitud de pecados. And in the last time, we said that we were going to have examples of how the love covers the multitudes of sins. Y esta lo podemos ver en la historia del rey David. Y un ej- And this we can see in King David. dice, esta es la historia del rey David. ¿Qué piensan de él ustedes, iglesia? So this is the story of King David. What do you think of him, church? Ciertamente no era alguien con un comportamiento impecable, no era perfecto, Certainly he wasn't with an impeccable behavior, and he was not perfect. y al igual que nosotros, él también cometió muchos pecados. And just like us, he committed a lot of mistakes. La Biblia dice que el rey David mintió, cometió adulterio, provocó la muerte de un hombre para cubrir su pecado. The Bible says that King James lied, he committed adultery, and he even provoked the death of a man to cover his sins. No era un hombre muy intachable, ¿estamos de acuerdo? He was not a very impeccable person. Are we in agreement? Pero hay una característica en la vida del rey David que lo hacía un hombre excepcional. But there is one characteristic that was in the life of the King David that made him an exceptional man. Cuando fallaba, lo reconocía inmediatamente y ese amor When he failed, he immediately recognized it, and that is love. lo hacía que cubriera todos sus pecados. That love was, he covered all his sins. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros no reconocemos que hemos fallado. So there's times where we do not recognize that we have failed. Somos duros, somos necios, ofendemos a la esposa, al esposo, a los hijos o a nuestros padres. We are tough and sometimes fools, and we offend the wife or the husband, the children, or even the parents. Y nos empeñamos en no reconocerlo. And we insist in not recognizing it. No queremos demostrar nuestro amor a través de arrepentirnos y de pedirles perdón. And we don't want to express that love to them through repentance and asking for forgiveness. David, a pesar de sus errores, dice la Biblia que amaba a Dios. David, even with all his faults and mistakes, the Bible says that he loved Jesus. Inclusive hay una descripción que lo señala que David era un varón conforme al corazón de Dios.
Even there is a description that points out that David was a man that had good heart. Y aunque esto pudiera considerarse contradictorio, And even if this seems to contradict, el saber que David cometió muchos pecados, ¿cómo Dios dice que era conforme a su corazón? knowing that David committed such sins, so how is it that God says that he was good-hearted? Pero esto nos debería de confortar. But this should comfort us. Saber que saber que el amor de David que sentía por Dios le cubría todas sus fallas, todos sus errores. Knowing that the love that David had for God covered the multitude of his sins. Por lo tanto, nosotros debemos quedarnos So so we should stay en que más que ser perfectos, es más importante que sepamos amar a Dios sobre todas las cosas. So more important than being perfect, it is that we love God above all things. Porque Dios sabe que no podemos ser perfectos nunca. Because God knows that we cannot be perfect ever. Y más importante que no haber fallado And more important than not failing es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. it's loving God with all our being and loving our neighbor like ourselves. El amor no solo compensa el pecado, sino que permanece para siempre. The love doesn't just compensate sin, but it remains forever. El verdadero amor a Dios nunca se agota y permanece en la eternidad. The true love for God never runs out and it remains for the eternity. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos es temporal, Whatever else we do is temporary. pero cada acción de amor que hagamos But every action that we do for love irá a la eternidad y Dios nos lo va a recompensar. will go to the eternity and God will reward us. Primera de Corintios 13:13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corinthians 13, chapter 13, verse 13 says, "And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So the most excellent one of all is love." Volvemos al punto de cómo Dios valora el amor. So we go to the point of how God values love. Por lo tanto, toda acción de amor que usted haga So indeed, every action that you do with love, y que lo haga con amor, and that you do it with love, pasará hasta la eternidad. will go on until eternity. Un acto de amor por los hermanos, por el prójimo, An act of love for the brothers or for your neighbor es mantenernos siempre en oración por ellos, Es- mostrarle una acción de gracia, de bendición, de misericordia. is always praying for them, also showing them and giving them thanks, blessing them, and having mercy for them. Otra expresión de amor es el tiempo. And another expression for love is time. La Biblia dice, The Bible says, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios hacia afuera, sino con hechos y de verdad. "Dear children, let us not just love by just merely words from the lips out, but with facts and truly love." El amor es algo que se tiene que sentir, se tiene que decir y se tiene que demostrar. So love is something that you have to feel, that you have to say, and that you have to demonstrate. ¿Cuál es el regalo más deseado o más importante que usted pudiera recibir en su vida? So which is the most desired gift of love that you would desire in your life? Recibir chocolates, flores, alguna joya, dinero. To receive chocolates, flowers, a piece of jewelry, or even money? El regalo de amor más importante, más preciado, es la atención de uno al ser amado. So the most precious gift of all that you can receive is the attention that one gives En otras or palabras, receives.
tiempo. In other words, time. Cuando usted dice, voy a dejar lo que estoy haciendo para dedicarme a ti, When you say, I'm going to stop doing what I'm doing to dedicate time to you. cuando se hace esto, se está dando un maravilloso regalo. So when this is done, we're talking about a wonderful gift. Porque cuando nosotros gastamos dinero en las cosas que acabamos de mencionar, el dinero lo podemos recuperar, ¿cierto? So when we spend money to buy the gifts that we have said before, indeed we can recover that money. Y no estoy diciendo que regalar sea malo, porque no le vaya a decir al hermano o la hermana, ¿sabes qué? Ya ves, oíste, no es bueno, no te voy a arreglar nada. No, no. And I'm not saying that these gifts are bad, and so don't go to say to your wife or husband that I'm not going to give you anything because that's not good. Pero el tiempo que usted no le dedicó a esa persona que usted amaba, no lo vamos a poder recuperar nunca, sean nuestros hijos, la esposa, el esposo, los padres o nuestros hermanos. But that time that you did not spend with them or dedicate them to them, you would not recover that, even if it's with your spouse, your children, or even a family member. Nosotros, cada uno tenemos diferentes personalidades, diferentes talentos, diferentes gustos, diferente poder adquisitivo. So we all have different personalities, different talents, different likings, and even different purchasing power. Pero todos tenemos el mismo tiempo. El día para usted y para mí tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. But what we do all have is the same time. So you and I have the same amount of time. In a day, there's 24 hours. There's 7 days in a week. Por lo tanto, es importante enfocarnos en qué vamos a utilizar ese tiempo. So it is important that we focus on how we're going to utilize that time. El tiempo es el activo más valioso que tenemos. So time is the most value asset that we have. Y la mejor manera de mostrar nuestro amor a los demás And the best way to demonstrate the love to others es dedicándoles tiempo. is dedicating time. ¿Cómo le comunica el amor a una persona? So how do you communicate love to somebody else? Cuando pasa tiempo con la persona. When you spend time with them. De hecho, Cristo dice que la esencia de las relaciones no es lo que hacemos el uno por el otro, In fact, Jesus says that the essence of the relationship is not what we do for one another. Jesús dice que la esencia de la relación no es lo que nos damos unos a otros. Jesus said that the essence of the relationship is not what we give each other. Jesús enseña que la verdadera relación es cuando nosotros nos damos a nosotros mismos. So Jesus shows us that the essence of a true relationship is when we give ourselves to the other person. Ya no estamos dando nada material como lo que mencionamos, sino que nos estamos dando nosotros mismos. So we're not giving anything materially, La, like we mentioned before. We're giving ourselves to them. la verdadera obediencia a Dios y sus mandamientos The true obedience to God is through His commandments. solamente es posible cuando nos nace de la fe a Dios y de nuestro amor a Él. So it is only possible that when our faith is born and for God and the love for Him. Nuestro amor a Dios no solamente, iglesia, tiene que ser un sentimiento. Our love for Him should not just be a feeling. Nuestro amor a Dios tiene que ser una convicción. The love for God should be a conviction. Nuestro amor a Él no debe de ser una sensación. Our love for Him should not be just a sensation. Entregar nuestro amor a Dios tiene que ser una decisión. So giving our love to God is a decision we make. Porque la vida espiritual inicia y termina con el amor a Dios. Because the spiritual life starts and ends with the love for God. Y esto es lo que distingue de un creyente y de un incrédulo. So this is what distinguishes a believer and a non-believer. Ser un cristiano genuino no solamente es leer la Biblia, venir todos los domingos a la iglesia y estudiarla. So being a genuine Christian is not only coming to church every Sunday or reading and studying the Bible. Los fariseos hacían lo mismo y no creían ni amaban a Cristo.
The Pharisees would do that, and they did not believe him nor love him. Y ellos conocían toda la ley, toda la escritura. And they knew all the law and all the scriptures. El cristiano verdadero es aquel que ama a Dios. The true Christian is that who loves God. Y esto lo ordena el primer mandamiento de Dios. And that is what the first commandment says. Hermanos, debemos nosotros buscar siempre agradarlo Brothers, we should always seek to please him y mostrarle toda nuestra obediencia a Dios. and show him our obedience. Aunque nuestra obediencia nunca será perfecta mientras estemos aquí en la tierra. Even when our obedience will never be perfect when we're in this world. Porque ciertamente el pecado aún mora en nosotros. Because indeed this sin dwells in us. Pero sí tenemos que dar una obediencia sincera, genuina. But we do need to give him a sincere obedience, a genuine obedience. Con una obediencia que anhele estar en su presencia. An obedience that longs to be in his presence. Y entonces sí, poderle dar a Dios la obediencia perfecta que Él merece. And indeed then give God a perfect obedience that he deserves. Pero mientras estemos en esta vida y con este cuerpo corruptible, But while we're in this life and with this corruptive body, nos dice el Señor en el Evangelio de Juan 14, 15 y luego el 21. Vamos a leer Juan 14, 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. so the Lord says in John chapter 14 verse 15, whoever has my commandments and keeps them in one who loves me. And then we go to 21. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Amar a Dios no es únicamente una emoción, iglesia. Loving God is not just an emotion. Lo que demuestra nuestro amor a Él es nuestra obediencia a sus mandamientos. What demonstrates our love for him is our obedience for his commandments. Esto es amar a Dios con todo nuestro corazón. This is to love God with all our heart. Pero también dice que debemos amarlo con toda nuestra alma. But it also says that we should love him with our soul. Y esto es amarlo con pasión, And this is to love him with passion. con un amor que sobrepasa el amor a alguien más. A love that passes loving somebody else. Nada tiene que existir entre el amor que le tenemos a Dios y Dios. So nothing should interfere the love that we have for God. Y Cristo es muy claro cuando lo especifica esto, muy específico cuando se lo dice a sus discípulos y también nos lo está diciendo a nosotros, iglesia. And Jesus is very clear and very specific when he tells this to his disciples. And he also tells us. Nuestro Señor Jesucristo no acepta y no nos considerará dignos si hay alguien que amamos más que a Cristo. So our Savior Jesus Christ does not accept and does not consider us worthy of him if we love somebody more than him. Mateos 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. So Matthew 10 verse 37 says, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anybody who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Ciertamente que nosotros los padres debemos amar a nuestros hijos y los hijos deben de amar a sus padres. Pero cuando nosotros los amamos o ellos nos aman más que a Cristo, ahí no somos dignos de Cristo. So certainly the parents should love their children, and the children should love their parents. But if we love them more than Christ or God, we are unworthy. Amar a Dios con toda el alma quiere decir Loving God with all our soul is que Él es nuestro más grande tesoro, nuestro mayor gozo, que Él es la compañía con quien siempre queremos estar.
that He is our greater treasure, our greater joy, and the company with whom we always want to be. Es nuestro amor más sublime, iglesia. This is our more sublime love. Esto es amar a Dios con toda nuestra alma. This is to love God with all our soul. Pero sin duda, como lo dijimos la semana pasada, que en ocasiones podríamos estar en una bancarrota espiritual. But without a doubt, like we said in the last message, that we could be in a spiritual bankruptcy. Es posible que en algún momento de nuestra vida It's most likely that at some point in our life, tengamos o experimentemos, siendo aún fieles creyentes, we're having or even experience, even when we are true believers, podemos pasar por alguna etapa de tibieza, inclusive de frialdad espiritual. we could go through a lukewarm stage, even a spiritual coldness. Pero un verdadero creyente de una fe irreprochable But a truly believer with an irreproachable faith, y que verdaderamente nos identificamos como hijos de Dios, and that we truly identify ourselves as God's children, no vamos a quedarnos inmóviles espiritualmente, we are not going to be immobile spiritually pasivos en ese estado de tibieza espiritual. or passive in that lukewarm spiritual No, stage. por el contrario, si de verdad somos cristianos, No, but on the contrary, if we are truly Christians, nosotros vamos a buscar la manera de salir de ese estado, de esa tibieza. we are going to find ways to get out of that lukewarm stage. Nos levantaremos, nos pondremos de pie y exclamaremos, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así mi alma, oh Dios, clama por ti, porque mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios verdadero. Indeed, we will get up, we will stand, and we will proclaim. We will say, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Amemos a Dios con todo nuestro ser, iglesia. Let us love God with all our soul. Cuando el escriba de la escritura que estamos leyendo se acerca a Jesús para hacerle la pregunta sobre cuál era el mejor mandamiento o el más importante, When the scribe went close to Jesus to ask him what was the most important commandment, debemos notar que no le contesta, there Jesus does not answer. ¿por qué me tientas? Como les contestaba a los fariseos. He doesn't answer, why do you tempt me, like Ni- he would ni do tam- to the Pharisees. Ni tampoco les dice, erráis por ignorancia, como les contestaba a los saduceos. And neither would he answer that you are wrong for your ignorance, like the Sadducees, Porque Jesucristo reconocía la sinceridad de la pregunta de este escriba. because Jesus would recognize the sincerity of this question. ¿Alguna vez se le ha acercado a alguien con algunas preguntas necias como, ¿qué dice la Biblia acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina? O cuando un animal se muere, ¿se va para el cielo? O cosas así. So have you ever had anybody come to you with some silly questions like, what does the Bible say about who came first, the egg or the chicken, or do the animals go to heaven? Jesús le contestó con claridad. Y como uno de sus atributos de Jesucristo es su abundancia, So Jesus responded to the scribe with clarity and with one of his attributes, which was generosity. su generosidad, His generosity, le contesta no con una, sino con dos respuestas. he answers not just with one, but with two answers. Versículo 31 de Marcos 12. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. So Mark 12, verse 31 says, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Todo aquel que sinceramente desea ser instruido So all those that sincerely want to be educated acerca de los deberes de cómo obedecer a Dios, of how, or of their duties of how to be obedient to God, nos dice el salmista, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Psalms 25, verse 4 says,
Show me your ways, Lord. Teach me your path. Porque cuando estos dos mandamientos imperan en nuestro espíritu, Because when these two commandments reign over our spirit, engendra una disposición correcta para cumplir todos los demás. so there is a correct disposition so that we can comply with all the others. El amor en el corazón del creyente, iglesia, The love of in the heart of the believers es el vehículo conductor de todo lo demás. is the driver of everything else. Porque el amor de Dios es la gracia conductora de un alma regenerada. Because the love of God's love is the driving grace of a regenerated soul. Cuando todo esto existe, todo va bien. Cuando esto falta, nada de lo demás importa. So when this exists, everything is well. But when this is missing, the rest of it is useless. Porque la palabra de Dios no se contradice. Because the word of God does not contradict itself. De hecho, es congruente totalmente. In fact, it is totally congruent. Un ejemplo de estos dos versículos que estamos leyendo está en un texto paralelo de estos dos versículos, de estos dos mandamientos, y está en Mateos 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. So an example of this we can see in these verses parallel on these two verses, on these two commandments, and we can see this in Matthew 22:40, where it says, "All the law and all the prophets hang on these two commandments." Todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra nos lleva a la unidad. So all that God has revealed in His Word takes us to being united, Para cumplir con estos dos deberes que Dios nos ordena. to be able to fulfill these duties that God has ordered us. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a ti mismo. Love God with all your being and love thy neighbor like yourself. Porque no podemos o no debemos amar a Dios y no amar a aquellos que al igual que nosotros fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Because we cannot and we shall not love God and not love those like us, because just like us, they were created in His image and His likeness, and we should love God, we should love thy neighbor. Hay creencias equivocadas. So there are wrong beliefs. En ocasiones nosotros pudiéramos tener la creencia Maybe sometimes we could have these wrong beliefs que la religión nos puede salvar. that the religion can save us, O siendo muy religiosos ya estamos cumpliendo con Dios. or if we become very religious, Y we're esto- pleasing God. Y esto no solamente lo pensamos, sino que en ocasiones lo predicamos a los demás. And sometimes we don't only think this, but we also tell others. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa muy diferente acerca de las creencias equivocadas que tenemos. But the Word of God tells us something very different about the false beliefs. Y nos confirma que además de estar errados, estamos haciendo piedra de tropiezo para los demás. So even when it does confirm that even when we are wrong, sometimes we can be not a good influence on others. Además que esto no nos identifica como cristianos, como creyentes en su palabra. And this does not identify us as believers. Y ahí es cuando podemos ser una piedra de tropiezo o un estorbo And that is when we can become a bad influence on others, para cumplir su voluntad y serle obedientes. to fulfill His will and be obedient to Him. Creemos que el conocimiento de la palabra es suficiente. We think that knowing the Word is sufficient. El tener conocimiento sobre las Sagradas Escrituras no únicamente es bueno, sino que es necesario y es importante, claro que sí. Knowing the Word, the Holy Scriptures is not only good, but it is necessary and it is very important. Pero todavía hay algo mejor, mucho mejor, y esto es vivir la palabra. But there is something even greater, even better, and that is living the Word. Dios se agrada más en que pasemos de la teoría del conocimiento a la práctica.
God likes us to not only be at the theory, but to express it. Es decir, que vivamos la palabra, que vivamos conforme a sus mandamientos. What we're saying is that by living His word, by following His commandments. Pero en ocasiones el tener mucho conocimiento en las Sagradas Escrituras, el ser un gran teólogo, But sometimes having too much knowledge of the scriptures is to be a theology. no siempre es un sinónimo de que estoy viviendo conforme a la voluntad del Señor. It is not the same as that I'm living according to the God's will. Y esto lo podemos ver en la parábola del buen samaritano. And we can see this in the parable of the Good Samaritan. Lo voy a resumir. Si usted gusta verlo en su casa, lo puede ver en Lucas 10:25. And I'm going to summarize this, but if you want to read it at your house, it's in Luke 10. Dice que un intérprete de la ley, y este sí, con no muy buenas intenciones, se acerca a Jesús. So it says that there's a law interpreter, and not with good intentions, he goes and asks Jesus. Y se acerca para preguntarle que qué se debe hacer para heredar la vida eterna. So he comes to him to ask him what he needs to do to inherit the eternal life. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? So Jesus says, what is written in the law? What is it? Aquí la palabra ¿cómo lees? En otras versiones dice ¿cómo la interpretas tú? So there, in other Bibles, it says, how do you interpret this? El escriba le contesta bien la pregunta sobre los dos mandamientos, cuáles eran los más importantes. So the scribe does answer him about what are the two most important commandments. Entonces Jesús le contesta, bien, has respondido, haz esto y vivirás. And Jesus answers, good, you have answered, but do this and you will live. Aquí es cuando el tener el suficiente conocimiento en la palabra no es suficiente. And here we can see where having enough knowledge is not enough. Porque como siendo él un intérprete de la ley que se la sabías, como dicen, de todas, no sabía quién era el prójimo. Because him that knew all the law and being very knowledgeable did not know who his neighbor was. Así como les preguntó hace rato el pastor. Just like Pastor asked. Jesús se lo explica, entonces Jesús toma su tiempo y se lo explica. So Jesus took his time and explained it to him. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado y fue dejado medio muerto a un lado del camino. So there was a man that came down from Jerusalem to Jericho, and he was assaulted, and they left him there half dead. Luego aquí vienen los que conocen la ley, los que conocen toda la escritura. Vino un sacerdote y al verlo lastimado y herido, pasó de lado. Y luego vino un levita, que son los que estudian la ley, también lo vio e hizo lo mismo que el sacerdote. And here is where the people that know the law came. And there was a priest that was going in the same way, and he saw him, and he kept on walking. And then later there was a Levite that did the same thing. Luego pasó un samaritano y este sí se compadeció del herido. Se bajó de su caballo, lo curó, lo levantó, lo llevó al mesón y pagó todos sus gastos. Then there was a Samaritan that he saw him and had pity for him, or mercy, and he saw that he was hurt, so he took care of him, and he took him to where he could get more help, and he continued to take care of him, and he paid for everything. Entonces Jesús le dice al escriba, ¿quién es el prójimo del que cayó en mano de los asaltantes? So Jesus asked, so who was thy neighbor who fell into the hands of those that assault? Los judíos, hermanos, odiaban tanto a los samaritanos que este escriba no pudo decirle que fue el samaritano, sino que le dijo, fue el que hizo compasión de él, el que tuvo misericordia. And the Jews didn't dislike the Samaritans so much that the scribe could not answer that the neighbor was a Samaritan. Y Jesús le contó. Instead, he answered that it was that person that had mercy and took care of him. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
And Jesus says, go and do the same. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? And why don't we do the same? Hermanos, si de verdad somos hijos de Dios, debemos actuar como este samaritano. Brothers, if we are truly God's children, we should act like the Samaritan. Sean a las personas que nos aborrecen, que nos odian, que nos desprecian. Be even with those people that dislike us, that hate us. Hagámoslo porque este es el samaritano que necesita de nosotros. We should do it because this is the Samaritan that needs the help. Este mandamiento de amor al prójimo es importantísimo. This commandment of loving thy neighbor is very important. Porque si amamos a Dios con todo nuestro ser y amamos al prójimo como a uno mismo, Because if we love God with all our heart and we love our neighbor like we love one, vamos a cumplir con Dios y a favor del prójimo. we are going to be good with God and we're going to favor our neighbor. Y cumpliremos todos los mandamientos porque no debemos confundirnos. And we are going to comply with all the commandments, and we should not get confused. Porque podemos decir que cumpliendo estos dos, ya. No. Lo que dice la Escritura es que cumpliendo esos dos mandamientos, todos los demás ya los estamos cumpliendo. And you should not be mistaken that only those two are the ones that you need to comply with. But if you comply with these, then the others will also be. Y Pablo así nos lo dice en Romanos 13, versículo 8, dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y lo explica diciendo en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero escucha esto, iglesia, véale el número 10, lo que dice, el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. So we see that Paul says in Romans chapter 13, verse 8 through 10, and he says, the commandments, you shall not commit adultery. It's Romans 13, chapter 8 says, for whoever loves others has fulfilled the law. Verse 9 says, the commandments, you shall not commit adultery, you should not murder, you should not steal, that should not covet, and whatever other commandment there may be, are summed in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is fulfillment of the law. No necesitamos ser unos genios para entender lo que Dios nos está diciendo. We don't need to be a genius to know what God is trying to tell us here. Si queremos agradar a Dios, iglesia, If we want to please God, church, debemos amarlo con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. and we should love Him with all what we do and who we are, Y al prójimo como a nosotros mismos. and thy neighbor like ourselves. Ya hemos visto la pregunta del escriba y la respuesta del Señor Jesucristo al escriba. So we already saw the question from the scribe and the response that Jesus gave him. Ahora veamos el entendimiento que tuvo el escriba sobre la respuesta de Jesús. So now let's see the understanding that the scribe had on Jesus' answers. Estamos todavía en Marcos 12. Ahora vamos al versículo 32. Marcos 12, 12, 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. And we're in Mark chapter 12, verse 32. Well said, teacher, the man replied. You are right in saying that God is one and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength. And to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Ya no hay necesidad de sacrificio ni de holocaustos, hermanos. So there is no need for burnt offerings or sacrifices anymore. Nuestra relación con Dios no se basa en rituales ya. So our relationship with God is not based on rituals. Nuestra relación con Dios no se basa en sacrificios ni en ceremonias.
Our relationship with God is not based on ceremonies of sacrifices. Ahora nuestra relación con Dios es una convicción de nuestro corazón. So now the relationship that we have with God is our conviction with our heart. Y lo que Dios pide de nosotros es una devoción total a Él. And what God asks from us is a complete devotion to Him. Por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que hará, aún sin merecerlo, por nosotros. So because of what who He is, of what He has done, and continues to do, and even when we don't deserve it. Antes de concluir, iglesia, vamos a hacer ahora nada más la evaluación espiritual que Jesús le hace a este escriba. So before we finish, church, we're gonna evaluate this spiritual that the scribe had. Y esto lo vemos ahí en el mismo versículo 34 de la misma escritura. Dice, en Marcos 12, 34, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. And we can read this in Mark chapter 12, verse 34. It says, when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, you are not far from the kingdom of God. And from then on, no one dare ask him any more questions. El escriba estaba cerca del reino porque había entendido, iglesia, lo que nosotros debemos entender. The scribe was close to the kingdom because he understood what we should understand. Y esto es que es imposible poder entrar al reino de Dios mediante reglas o regulaciones. And that is that it is impossible to go into God's kingdom with rules and regulations. Porque nadie podemos cumplir estos dos mandamientos más importantes. Because nobody can obey these two commandments, which are the most important. Y algunos piensan que es mucho más fácil entrar al reino de Dios And many think that it is much easier to go into God's kingdom llevando a cabo rituales como por ejemplo los que se hacen en Semana Santa cuando algunos se cuelgan en una cruz. like those that do rituals. For example, in the Semana Santa. Holy Week, sometimes people will nail themselves to a cross. O el Domingo de Ramos hacer las cosas que algunos hacen. Or in Palm Sundays, where a lot of people do what they do. Es mucho más fácil, según ellos, ofrecer sacrificios encendiendo veladoras It is much easier for them, they think that by offering sacrifices and turning on a candle, entrar de rodillas a los templos o inclusive colgarse en su cuerpo pencas de nopal. so walking with your knees, going into the temples, or even with hanging the cactus on their bodies. Es mucho más fácil hacer todos estos rituales que amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a uno mismo. So is it more easier to do all these rituals than to truly love God with our heart and our soul? Termino con esto, iglesia. El mejor tiempo para amar a Dios y al prójimo And I'm going to finish with this, church. The best time to love God no es mañana, no es pasado mañana, no es después. it's not tomorrow or the next day or for later. No algún día, no cuando podamos, no cuando queramos, Not someday or when we can or when we want to. no cuando tengamos tiempo, no pronto, Not when we have time or not soon. el mejor tiempo es hoy para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. The best time to love God is right now. With all our heart, with all our soul, all our mind, and with all our forces to love thy neighbor as we love ourselves. Entonces, iglesia, sabemos que cumpliendo estos dos mandamientos, So church, we know that complying with these two commandments, Dios nos guía para poder cumplir todos los demás. God will guide us so that we can be able to comply with the others. Amén. Amen? Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, reconocemos nuestra necesidad de usted.
Father, we recognize the need for you porque sabemos que sin usted no somos nada. because we know that without you, we're no one. En esta hora, como miembros de su iglesia que fue comprada, In this hour, like members of your church that were bought y fue lavada por la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo, through the holy blood of your Son, Jesus Christ, Salvador nuestro y Redentor nuestro, our Savior and our Redeemer. le rogamos que nos ayude We ask that you help us, y también a quienes nos escuchan a través del internet and also those that are watching through the internet, para saber amarlo por sobre todas las cosas. to be able to love you, God, above all things. Señor, úsenos para su gloria. God, use us for your glory. Ayúdenos a romper todo obstáculo, toda atadura, todo resentimiento God, help us to break any obstacle, any yoke, or any resentment que nos impida amar como es su voluntad. that prevents us to love like you tell us to. Borre de nosotros todo resentimiento Take away all the resentment que nos impida amar a quienes nos hayan lastimado. let us and that prevents us from loving those who have hurt us. Bendito Padre, Holy Father, guíenos para poder amar por sobre todas las cosas guide us so that we can be able to love above all things a usted y al prójimo como a nosotros mismos. you and thy neighbor. Le damos gracias, Padre, We give you thanks, God, porque usted está con nosotros. because you are with us. Y le ruego también And then we ask para que esta palabra que nos ha dado hoy that this word that you have given us today sea de bendición en nuestra vida. be a blessing in our lives. Se lo pedimos en el nombre bendito We ask in the holy name de su Hijo amado of your Son y Salvador nuestro, and our Savior, Jesucristo, Jesus Christ, Rey de reyes y Señor de señores. King of kings and Lord of lords. Amén. Amen. Dios los bendiga, iglesia. God bless you.